que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Mazda 3 Autopartes BZLA, tu tienda virtual de repuestos Mazda con mecánico a domicilio en Caracas. En Santa Mónica, consultorio veterinario del Dr. Alfredo Cova, garantía total para el bienestar de su mascota. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Muy buenos días. 6:21 de la mañana del 2 de noviembre de 2021, día de los fieles difuntos. A todos los que tenemos un difunto, es decir, a todos. Recordarlos en este día y honrar sus memorias, ¿no? Es un hermoso amanecer hoy en el Valle de Caracas, tan hermoso que tomé una foto hace unos minutos y la cámara no le hacía honor. Hace unos 20 grados y el cielo está totalmente despejado. Parece el primer día de Navidad, la verdad. Es un día estos que amanece con clima ya navideño en este hermoso valle. La noticia del día, sin duda, sigue siendo la visita del fiscal de la CPI, Karim Khan, su reunión con Nicolás Maduro, de la que no se ofrecieron detalles, obviamente, seguramente a petición del propio fiscal, y la protesta que realizaron en el distribuidor Altamira y posteriormente en la Plaza Francia de Altamira, familiares de las víctimas y miembros de partidos políticos. Así la reseña El Nacional dice: protestan en Altamira para exigir al fiscal de la CPI que escuche a familiares de los presos políticos. Las personas se reunieron en un principio en el distribuidor Altamira para desplegar una pancarta en la en la autopista Francisco Fajardo, con la que piden justicia para las víctimas de violación de derechos humanos en Venezuela. Elsa Solórzano, diputada de la Asamblea Nacional electa en 2015, encabezó este lunes 1 de noviembre una protesta en Altamira para exigir al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, que escuche a los familiares de los presos políticos del país. El grupo de personas se reunió en un principio en el distribuidor Altamira para desplegar una pancarta en la avenida Francisco Fajardo, una avenida, autopista, por favor, donde piden justicia para las víctimas de violación de los derechos humanos en Venezuela. Bueno, afortunadamente el Nacional no cae en la ridiculez de decirle gran cacique, indio, guaycaipuro, la inflación de la palabra, ¿no? Estos, como no pueden inaugurar nada, porque nunca hicieron nada, pues estériles de raza, estériles de vida, bueno, pero eso sí, renombrar cosas, ¿no? Renombran cosas. Posteriormente, los manifestantes realizaron una caminata hasta la avenida Francisco de Miranda para protestar frente a la Plaza Altamira en el municipio de Chacao, del estado Miranda. No podemos permitir que una visita tan importante pase por debajo de la mesa. Por ello que desde muy temprano nos encontramos en la calle con familiares de las víctimas para exigir justicia. Exigimos libertad para todos los presos políticos, para todos nuestros presos de conciencia, expresó Solórzano desde la protesta. Bueno, la diputada agregó: señor fiscal de la CPI, mientras a usted la dictadura le miente, nuestros presos políticos están siendo torturados. Mientras a usted la dictadura le miente, nuestros presos políticos corren peligro en las cárceles en las que se encuentran. Nosotros estamos en la calle porque no sabemos si el señor fiscal se va a reunir con las víctimas o con nosotros quienes los representamos. No sabemos si lo vamos a ver, pero nos vamos a mantener en las calles exigiendo justicia. Solórzano aseguró que los familiares de las víctimas se mantendrán en las calles mientras el fiscal de la CPI se encuentre en Venezuela. Karim Khan llegó este domingo a Venezuela para cumplir una agenda de trabajo de 3 días en las que se reunirá con autoridades del país, según informó el canal estatal BTV. RT, que como saben ustedes es Russia Today, es un órgano oficioso del gobierno de la Federación Rusa y, aliado por tanto de Maduro, trae la siguiente nota. Dice: Maduro se reúne en Caracas con el fiscal de la Corte Penal Internacional. El fiscal de la CPI, Karim Khan, se encuentra en Venezuela para evaluar los 2 exámenes preliminares que adelanta su despacho en el país sudamericano. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió este lunes al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, con quien sostiene una reunión privada en el Palacio de Miraflores en Caracas.
Khan arribó a Venezuela este domingo y fue recibido en la capital venezolana por el canciller Félix Plasencia, con quien también sostuvo un encuentro como parte de su visita oficial al país suramericano. El fiscal desarrollará una agenda de trabajo que se extenderá durante 3 días para abordar los 2 exámenes que adelanta la Corte en Venezuela. Durante su estadía en Caracas, Khan deberá, dice RT, abordar 2 cuestiones de alto contraste. Venezuela 1, referida a supuestas violaciones de la fuerza pública contra ciudadanos en el contexto de las manifestaciones políticas de 2017 y denunciada por gobiernos del llamado Grupo de Lima. Venezuela 2, reclamada por el gobierno venezolano y relativa a los presuntos crímenes de lesa humanidad que habrían cometido gobiernos extranjeros contra la población como consecuencia de la aplicación de medidas coercitivas unilaterales impuestas al país desde el año 2014. Ustedes saben, con lo que yo les he dicho muchas veces, ¿no?, que desde hace años la única defensa del chavismo es y tú también, ¿no? O sea, yo violo los derechos humanos y tú también, yo soy corrupto y tú también, o sea, ya ni siquiera es y tú más, ¿no? Ahora es y tú también. Ante la complejidad de ambas evaluaciones, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha señalado que la visita de Khan servirá para verificar de primera mano la buena marcha de las instituciones del Estado y para mantener un diálogo honesto y sin restricciones con sus representantes, dado que el Estado venezolano siempre ha estado abierto a la cooperación positiva con la CPI desde su ratificación del Estatuto de Roma. Parece bastante claro a estas alturas del partido que Tarek William Saab ha convencido al alto gobierno de que el mejor camino por ahora es el de la colaboración. Antes de iniciar su gira por Sudamérica, que lo llevó en un primer momento a Colombia, Khan resaltó que su visita busca intensificar las relaciones directas con la región y explorar vías de cooperación en consonancia con el principio de complementariedad, razón por la cual efectuará reuniones de alto nivel con las autoridades estatales, representantes del Poder Judicial, cuerpo diplomático, organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales. Pero sobre las reuniones con organizaciones de la sociedad civil no se sabe nada. Voluntad Popular cree que la visita del fiscal de la CPI a Caracas está controlada. La diputada Tamara Adrián indicó que el fiscal Karim Khan no tiene previsto reunirse con las violaciones de derechos humanos o sus familiares durante su visita a Venezuela. El partido Voluntad Popular, que lidera Leopoldo López y en el que ha hecho buena parte de su carrera Juan Guaidó, toda su carrera política, aseguró este lunes que la visita al país del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, está absolutamente controlada por las autoridades. Desde BP saludamos la existencia de esta misión del señor Khan, pero alertamos sobre la naturaleza de la visita totalmente controlada y que no cumple la finalidad de que se informe efectivamente sobre la situación de violación de derechos humanos y sobre los crímenes de lesa humanidad que se han cometido, dijo en rueda de prensa la diputada Tamara Adrián, quien además es una abogada muy competente. Esta situación se produce, a juicio del partido, porque no está previsto que se reúna con las ONG que efectivamente han investigado el tema durante muchos años y han aportado información a la CPI. Adrián, integrante de Voluntad Popular, resaltó que tampoco está previsto reunirse con las víctimas de violaciones de derechos humanos o sus familiares con la finalidad de constatar de primera mano la violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Venezuela. En este sentido, Adrián, en nombre de BP, consideró que Maduro ha determinado con quién, dónde y cómo se reúne Khan. Lo que está previsto es tener reuniones con personajes del régimen, visitas guiadas a sitios que seguramente han sido repintados y maquillados, y que en definitiva las reuniones con la sociedad civil que están previstas excluyen a las 10 o 12 ONGs que durante más de 10 años han documentado los crímenes de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos, apuntó. La CPI mantiene abierto un examen preliminar a Venezuela desde febrero de 2018 por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad, tanto en las manifestaciones ocurridas desde abril de 2017 como en algunas cárceles. Mientras tanto, como ya les decía, Guaidó, que ha hecho toda su carrera en Voluntad Popular, calificó de histórica la visita de Khan a Venezuela y dijo: sabemos de la seriedad del fiscal. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, dice La Patilla, afirmó este lunes 1 de noviembre que la visita al país del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, es histórica. A través de su cuenta en la red social Twitter, el también presidente de la Asamblea Nacional manifestó saber de la seriedad del fiscal, por lo que afirmó que espera que pueda reunirse con las víctimas de las atrocidades cometidas por la dictadura de Nicolás Maduro y sus familias.
Asimismo, comentó que confiamos en que prevalecerá la justicia. Solo eso garantiza la no repetición de los hechos y la reconciliación de la sociedad para sanar las heridas. Numerosos miembros de la sociedad civil o varios grupos de la sociedad civil han hablado sobre la posibilidad de reunirse con Karim Khan. Probablemente esto no suceda. Humberto Prado, que como saben ustedes es el comisionado de la presidencia interina para los derechos humanos, espera que la visita del fiscal de la CPI abra un camino de justicia para las víctimas en el país. Prado le da la bienvenida al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, a Venezuela, deseando que su visita abra un camino de justicia aún más claro para las cientos de víctimas que hay en el país. No obstante, queremos resaltar que el régimen de Nicolás Maduro aprovechará mediáticamente su visita para hacer creer que Venezuela cuenta con un sistema de justicia autónomo e independiente, siendo algo totalmente falso, tal como lo ha demostrado la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela. Aunque entendemos que usted, señor fiscal Khan, arribó a nuestro país para trabajar con el Estado bajo el principio de cooperación, de acuerdo con el dictamen del Estatuto de Roma, es nuestro deseo destacar que dicha cooperación, en comillas el término cooperación, otorgada por el Estado venezolano no es y no puede considerarse genuina. Esto debido a las continuas violaciones de derechos humanos que sufre nuestro país. Los años de injusticia y de dolor no se pueden tapar con desesperados maquillajes que no buscan resolver problemas de fondo, sino que más bien buscan sostener una careta frente a su fiscalía. Por tanto, los crímenes perpetrados, la documentación de cada uno de los casos de crímenes de lesa humanidad, las voces de las víctimas, la ardua labor de la sociedad civil por visibilizar la situación venezolana y la crisis general de derechos humanos que atraviesa Venezuela no se pueden enmendar con simples reformas legales de último minuto, sin los procedimientos técnicos establecidos en las leyes, todo esto en clara violación a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos. Las reformas no tocan realmente los problemas de fondo que tiene el ordenamiento jurídico venezolano para juzgar a los máximos responsables de crímenes internacionales. Entre estas fallas tenemos que, por ejemplo, no contamos con una figura que medianamente se asemeje al crimen de persecución. Igualmente tampoco se han establecido las responsabilidades de los superiores. Juzgamiento y sentencia de algunos casos referenciales, la justicia se queda corta ante procesos que se siguen bajo motivos políticos y no democráticos. No se han realizado investigaciones, juzgamientos, mucho menos sentenciados a los responsables por la perpetración de los crímenes que están bajo examen preliminar por su oficina. Traslados de presos políticos víctimas del crimen internacional de persecución desde calabozos policiales a cárceles ordinarias, quienes además tienen procesos penales abiertos por solamente haber ejercido su derecho humano a la libertad de expresión y de reunión. Arreglos de utilería en las cárceles y calabozos policiales cuando los centros de reclusión venezolanos han estado inmersos en el abandono del sistema, sin alimentos, sin atención a la salud y sin atención jurídica. Cierres de cárceles y calabozos policiales. Tremendo comunicado de Humberto Prado, de verdad, tremendo comunicado. Mejor resumen que se ha hecho sobre los últimos meses de este régimen ha sido este. Las actuaciones realizadas durante años por el régimen de Nicolás Maduro se pueden resumir en incumplimiento y omisiones a sus responsabilidades internacionales. Las últimas medidas tomadas por ellos no solo demuestran la falta de disposición a resolver el problema de fondo, sino la postura del régimen ante investigaciones donde siguen ser involucradas e investigadas las cadenas de mando. El comunicado sigue, una maravilla. Ya les digo, búsquenlo, está en la patilla, el comunicado de Humberto Prado. Y en una nota de Provea, Simón Gómez, experto en Derecho Internacional, señala que la visita del fiscal Karim Khan no implica un respaldo internacional hacia Nicolás Maduro. Para Simón Gómez Guaymar, especialista en Derecho Internacional y coordinador de la ONG Defiende Venezuela, es muy pronto para comenzar a evaluar la gestión de Khan, quien comenzó su desempeño como fiscal en mayo de 2021, y advierte que la visita está enmarcada en el principio de cooperación entre los estados y la CPI, por lo que no observa la visita como algo a favor del gobierno, sino como elemento de presión para que las autoridades venezolanas demuestren si están dispuestas o no a llevar hasta sus últimas consecuencias las averiguaciones por los casos de violaciones a derechos humanos. Como les decía, mucha gente queriendo reunirse con Karim Khan, incluso gente que de pronto no tienen mucho que ver, ¿no? La Federación Médica Venezolana pide al fiscal de la CPI que visite los hospitales para constatar la veracidad del holocausto de la salud en Venezuela. Bueno, ese no es un tema que se esté juzgando en el caso Venezuela 1, por lo cual el señor Karim Khan muy poco o nada tiene que hacer allí.
El presidente del FMB, Douglas León Natera, considera que la gravedad de la crisis de los servicios públicos de la salud por falta de medicamentos, equipos quirúrgicos, insumos, agua y electricidad es también crimen de lesa humanidad. Bueno, tiene que ir a la sede de la Corte Penal Internacional en La Haya, Holanda, e intentar introducir una demanda por ese tema, que se llamaría Venezuela 3. Y bueno, esta gente, a los que voy a mencionar a continuación, sí tendrían razones para reunirse con el señor Karim Khan. Son los familiares de Raúl Baduel, de Hosner Baduel, de Adolfo Baduel, de toda la familia Baduel, que solicitaron una audiencia con el fiscal de la Corte Penal Internacional para denunciar atrocidades. La familia de Raúl Isaías Baduel solicitó este lunes una audiencia con Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional, CPI, quien está de visita en Venezuela. Margaret Baduel precisó que desean denunciar las atrocidades que sufrieron como familia. Queremos solicitarle, por favor, nos sea concedida una audiencia para documentar y denunciar todas las atrocidades que como familia hemos vivido por más de 12 años, dijo Baduel en un video publicado en su Twitter. La activista de derechos humanos afirmó que su padre, el general Raúl Baduel, resultó asesinado en los calabozos del régimen. Asimismo, indicó que su hermano Hosner Adolfo Baduel está secuestrado en el helicoide tras participar en la operación Gedeón. Somos una de los cientos de víctimas que hemos sido sometidos a crímenes de lesa humanidad y violaciones sistemáticas de los derechos humanos, acotó Margaret Baduel. Raúl Baduel, exministro de la Defensa 2006-2007 y considerado preso político, murió el 12 de octubre de complicaciones generadas por la COVID-19, según las autoridades. Sin embargo, su familia aseguró que no estaba contagiado y realmente se trató de un asesinato. Margaret Baduel, por otra parte, solicitó al fiscal de la CPI que escuchara a las víctimas de violaciones de derechos humanos. De tal forma, consideró que forma parte de la búsqueda de la incesante justicia y libertad. 6:38 minutos, esto es titulares de la mañana de RCR 750 AM. Volveremos a hacer 750 AM cuando vuelva la libertad a Venezuela. Jaime Nestares en la dirección de la estación, César Arteaga en los controles, quien les habla, Pedro García Otero. Hacemos este programa que llega a ustedes como cortesía de Tecnohospitalaria. Innovamos para servirte. Tecnieléctrico, siempre dando soluciones, y del consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, garantía total para el bienestar de su mascota. La otra información del día, o la otra gran información del día, es la posposición, el diferimiento de la audiencia preliminar, de la audiencia de imposición de cargos de Alex Saab, que fue pospuesta para el 15 de noviembre. Este lunes 1 de noviembre, el empresario colombiano y testaferro de Nicolás Maduro, así lo define el portal Alberto News, Alex Saab, acusado de lavado de dinero en Estados Unidos, tenía prevista su segunda cita con la justicia estadounidense en Miami. Sin embargo, de acuerdo al reporte del periodista Joshua Goodman de The Associated Press, la audiencia fue suspendida y pospuesta para el próximo 15 de noviembre. La lectura de cargos de Alex Saab se suspendió hasta el 15 de noviembre, no se presentó declaración alguna. Los abogados de Saab dijeron que esperan reunirse con su cliente en la cárcel por primera vez esta semana, ahora que ha completado su cuarentena de COVID-19 obligatoria. El abogado Henry Bell confirmó a EF que Saab, de 49 años y extraditado el 16 de octubre desde Cabo Verde, no va a admitir su culpabilidad, algo que le hubiera permitido evitar un juicio público. Declararse culpables es el paso que normalmente dan los acusados que llegan a acuerdos de colaboración con la Fiscalía con vistas a lograr condenas más suaves si son finalmente condenados. La Fiscalía ya adelantó en la primera audiencia su posición contraria a que se le conceda libertad bajo fianza con el argumento de que existe riesgo de fuga. Bell no desmintió ni confirmó que la defensa vaya a solicitar esa medida en la segunda audiencia, pero en cualquier caso es una decisión que le corresponde tomar el juez del caso, Robert N. Escola. Saab está acusado de 7 cargos de lavado de dinero y uno más de conspiración para cometer ese delito, pero eso fue antes de que le retiraran 7 de los 8 cargos como parte del convenio alcanzado entre Estados Unidos y Cabo Verde. Esto es un estándar de derecho internacional. Si te extraditan de un país con penas más suaves a un país con penas más severas, el país que tiene las penas más suaves, el país que te está entregando, exige que se te juzgue
digamos, con las penas máximas que permite la justicia de tu país, ¿no? Un estándar de derecho internacional. La justicia de Estados Unidos retira 7 de los 8 cargos como parte del acuerdo de extradición. El juez de Miami levantó los cargos de lavado de dinero que pesaban contra el empresario Alex Saab, aliado del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Saab sigue, no obstante, acusado de conspiración para blanquear dinero, según consta en su expediente judicial. Por ese cargo podría ser condenado en Estados Unidos a un máximo de 20 años de prisión. La Fiscalía estadounidense solicitó desestimar 7 de los 8 cargos que pesaban contra Saab para cumplir con lo acordado con las autoridades de Cabo Verde, desde donde Saab fue extraditado el pasado 16 de octubre. Los fiscales se comprometieron con las autoridades caboverdianas a retirar los cargos para evitar que Saab, de 49 años, pueda ser condenado a una pena superior a la máxima contemplada en las leyes del país africano. El juez de distrito Robert Scola aceptó la petición de la Fiscalía, también accedió a la petición de aplazar la audiencia prevista para este lunes hasta el próximo 15 de noviembre. El abogado de Saab había solicitado este aplazamiento porque aún no ha podido encontrarse en persona con su defendido, que permanece en prisión en cuarentena por los protocolos de la COVID-19. Más informaciones. Portavoz del Departamento de Estado dice: el pueblo de Venezuela debe elegir a sus líderes. Las elecciones regionales y municipales contarán con la veeduría de más de 100 observadores de la Unión Europea y 44 de ellos ya están desplegados en todo el país para monitorear el desenvolvimiento de la campaña. Cristina Rosales, la nueva portavoz en español del Departamento de Estado de Estados Unidos, dijo que el pueblo de Venezuela debe tener la posibilidad de elegir a sus líderes a través de elecciones libres y justas. La funcionaria afirmó en una entrevista con el diario español ABC que el gobierno de Joe Biden observe en detalle el proceso para los comicios de alcaldes y gobernadores fijados para el 21 de noviembre. Aseguró también que se mantienen alertas ante las elecciones generales de Nicaragua el próximo domingo. Es una absoluta farsa. No lo digo yo, no lo dice el Nacional, que es de donde estoy tomando la nota. Son sumamente importantes, damos gran importancia a que el pueblo venezolano y nicaragüense tengan elecciones libres y justas, enfatizó Rosales. La portavoz estadounidense manifestó que en los últimos años a los ciudadanos de estos países no les han dado la oportunidad de decidir quiénes deben ser sus líderes. Por lo tanto, afirmó, el gobierno de Biden espera que estos procesos, tanto en Venezuela como en Nicaragua, sean diferentes, y afirmó que fijarán posición si consideran que las elecciones nuevamente no son democráticas. Dos notas más sobre el tema electoral. Dos notas más sobre el tema electoral. Ocariz propondrá mecanismo para definir candidato único en Miranda. Si vamos 3, gana el PSUV. Cuando solo faltan 20 días para las elecciones regionales del 21 de noviembre, el candidato de la MUD a la gobernación de Miranda, Carlos Ocariz, anunció que propondrá un mecanismo del cual sean garantes figuras independientes para definir una sola candidatura y acabar con la diatriba que existe entre él y el candidato de Fuerza Vecinal, David Uzcategui. En entrevista concedida a Román Losinski este lunes, el exalcalde del municipio Sucre resaltó que no es posible que haya 2 candidatos de oposición y no dudó en afirmar que de esta forma ganará Héctor Rodríguez. No tengo ninguna duda de que esto será así. Si vamos los 3 por la gobernación, va a ganar Héctor Rodríguez, quien ha destruido el Estado. Si no hay un acuerdo previo al 11 de noviembre, ganará el chavismo. Creo que Uzcategui miente cuando dice que va de primero en las encuestas y que ganará, porque no es así. Hay una fuerza que hay que respetar, que es el oficialismo. Por eso quiero proponer el nombramiento de garantes para buscar un mecanismo para que en los próximos días podamos ponernos de acuerdo en una sola candidatura. Lo contrario es un error. Soy el candidato de la MUD, pero sé que no podemos entregarle el Estado al chavismo y estoy dispuesto a acatar lo que salga de estos garantes. Sin embargo, Ocariz no precisó quiénes serán estos garantes para no quemarlos, pero en las próximas horas dirá al país de qué se trata esta protesta. En este punto, el dirigente de PJ refirió a la campaña de David Uzcategui y dijo que no la justifica porque ha sido la campaña más cara del país, incluso del chavismo. El derroche que hay en Miranda es inconcebible. Cada poste tiene 3 pendones. Esto no tiene sentido. Tienen meses regalando peroles, teléfonos, de todo. Criticamos al gobierno porque regala comida, pero regalamos medicinas por todos lados. Fustigó al tiempo que cuestionó de dónde salen esos recursos. Aquí todos sabemos cómo está el país destruido, pero en los valles del Tuy no hay un poste sin un pendón de David. Esto no se vio ni en la época de Chávez, dice Carlos Ocariz. Y el CNE, almitas de Dios, detecta un desequilibrio importante en 4 días de campaña electoral.
sin yo ser el CNE se los podría contar, ¿no? Y me imagino que todos ustedes, no viene de ahora, viene más o menos desde 2006 o desde el 2000 más o menos el desequilibrio importante en la campaña electoral. El rector Pedro Calzadilla, presidente del Poder Electoral, señaló que han llamado a las organizaciones con fines políticos y a los candidatos para que corrijan la situación. El emoji ese, la mano en la cara, bueno, lo voy a hacer yo. Algunos de los ilícitos que identificaron fue el uso de niños y niñas, así como de símbolos. El Consejo Nacional Electoral informó este lunes que detectó en 4 días de campaña un desequilibrio importante en los términos de tiempos de exposición de los candidatos de las propagandas en televisión. El rector Pedro Calzadilla, presidente del Poder Electoral, y agrego yo, chavista confeso, de toda la vida, señaló que han llamado a las organizaciones con fines políticos y a los candidatos para que corrijan la situación. En materia de los contenidos, identificamos algunos ilícitos como la aparición de niños y niñas. Eso está establecido y regulado, de los símbolos y una cantidad de detalles que son importantes. En estos 4 días que terminaron el domingo, el organismo se acopló con los partidos políticos y los medios de comunicación. Hemos llamado a los responsables de estas organizaciones, a quienes han hecho estas cuñas. Les hemos pedido que lo corrijan y así lo han hecho. Y esto está, lo dice, a través de Venezolana de Televisión, PSUV TV. Cerramos este bloque con información local. Paralización del transporte público obligó a barquisimetanos a realizar largas caminatas a sus destinos. Esto es una nota de La Patilla. Ante la paralización del transporte público en la zona norte de Barquisimeto, usuarios tuvieron que desplazarse a pie a sus destinos. Algunos pidieron las colas en camiones. Transportistas en Barquisimeto cerraron la vía en Las Veritas. Denuncian que a tempranas horas de la mañana de hoy, por ayer, fue robado un autobús, siendo la segunda unidad que los delincuentes secuestran, entre comillas, en una semana. Tras las protestas de conductores, las paradas al norte de Barquisimeto, estaban los usuarios en las paradas al norte de Barquisimeto, estaban los usuarios preocupados por el AMPA que los mantiene azotados y prefirieron caminar a sus destinos para no ser robados. Algunos habitantes pidieron cola a los camiones que transitaban por la zona. Funcionarios policiales restituyeron el paso en la vía del norte de Barquisimeto, pero los transportistas mantendrán la paralización del servicio hasta tener respuesta de las autoridades de la zona. Y para cerrar, dice La Patilla también, terrible colapso de una pared en Sabana Grande dejó múltiples heridos y atrapados. Para cerrar este bloque, el colapso de una pared en el bulevar de Sabana Grande dejó múltiples heridos y varias personas atrapadas, así lo reflejó Delmiro del Barrio en su cuenta de Twitter. Hasta ahora se conoce que 2 personas pudieron ser sacadas y fueron trasladados a un centro de asistencia más cercano. Reportan colapso de una pared en el bulevar de Sabana Grande con Segunda Avenida. Reporte inicial indica múltiples víctimas, al menos 2 personas atrapadas. Saben ustedes que Caracas, lamentablemente, y todo el país están llenos de obras inconclusas, de paredes mal puestas, de obras que nunca se terminaron. Bueno, una de estas paredes fue la que se vino abajo y causó el estropicio y, por supuesto, lo que es mucho más grave, el daño para la gente. 6:49 minutos, vamos a hacer un momento de publicidad. Quiero hablarles del consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova en Santa Mónica, porque son más de 30 años de experiencia atendiendo mascotas y también animales domésticos que necesariamente no son mascotas, por ejemplo, aves o otro tipo de fauna, pues peces tropicales, etcétera. Ofrecemos, entre otros, servicios de plan de vacunación, medicina interna, atención nutricional, cirugías selectivas y peluquería canina. Búsquenos en las redes sociales como @dralfredocova o 0212-661-1546, 661-1546 y 0414-127-7947. 0414-127-7947. Avenida Arturo Michelena, entre calles Manuel Díaz y Damaso Villalba, frente a la panadería más conocida de la zona, se encuentra el consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, garantía total para el bienestar de su mascota. Hablarles también de Tecnieléctrico, porque en reparación de televisores, equipos de sonido, microondas, decodificadores, todo puede volver a funcionar si usted lo pone en las manos de nuestros técnicos competentes que le ofrecen revisión sin costo, garantía sobre el trabajo.
respaldo de una empresa seria, responsable, y los repuestos que usted ya no tendrá que andar sabaneando por allí. 0412-806-2591, 0412-806-2591, o síganos en Instagram como @Tecnieléctrico, porque en Tecnieléctrico siempre damos soluciones. Y quería hablarles también de Tecnohospitalaria, porque en insumos clínicos, insumos médicos para clínicas, para galenos, para pacientes, todo lo tenemos en www.tecnohospitalaria.com, donde usted puede realizar todas sus consultas y hacer su pedido con delivery o pick-up. En estos momentos de repunte del COVID-19 también tenemos todo lo que necesita para que su personal se proteja de esta enfermedad: mascarillas, bragas, guantes, geles antibacteriales y mucho más. Y también el concentrador de oxígeno marca Dynarex, diseñado y ensamblado en los Estados Unidos, que le ofrece calidades de 5 litros de oxígeno por minuto, con saturación de 93% de oxígeno. 0212-919-9549, @Tecnohospitalaria en Instagram o www.tecnohospitalaria.com. Innovamos para servirle y tenemos todo lo que usted necesita para combatir el COVID-19. Una nota de Caraota Digital, volviendo a la información, nos dice que la flexibilización ampliada arrancó con todo en Caracas. Nos dice un titular que dice: desde hace años no había ventas, desde hace 2 años no había tantas ventas. Después de que la administración de Nicolás Maduro anunciara la flexibilización ampliada para noviembre y diciembre, tras considerar que los casos de COVID-19 se mantienen controlados, los comerciantes comenzaron a trabajar. En un recorrido realizado por Caraota Digital en Caracas, dice la nota de Raiver Alvarado, constatamos como varios establecimientos abrieron sus puertas el 1 de noviembre. Trabajadores y personas que visitan estos comercios mantienen las medidas de bioseguridad para evitar contagiarse de COVID-19. Muchos de los comerciantes revelaron que estaban a la espera de estas semanas de flexibilización para poder incrementar sus ventas. Así es el caso de la señora Nereida Madrid, quien aseguró que ahora podrá trabajar con gusto para poder comer. Yo tengo un puestico de ropa aquí en Chacaito y casi todo lo que gano se me va en pasaje, porque trabajar una semana sí y otra no perjudica mis ingresos, dijo Nereida. En Sabana Grande, la señora Dolaris Salinas debe vender cigarrillos y alquilar teléfonos en la calle para poder llevar el pan de cada día. Imagínense ustedes qué peligroso para el COVID-19 que se alquilen teléfonos en la calle, ¿no? Terrible. Sintió el contagio, pues, pero bueno, ahí está la doña. Además, Salinas reveló que la policía los corre del bulevar y no los dejan trabajar, a pesar de que ella tiene una discapacidad que no la deja caminar por completo. Yo no puedo correr mucho, aquí a todos nos quitan dinero, pagamos vacunas, pero espero que esta flexibilización ampliada nos deje trabajar. Y ese es el otro drama, ¿no? El de la vacuna como método, digamos, de resuelve de algunos funcionarios. El país superó los 4.900 fallecidos por COVID-19 durante pandemia, cifras de referencia del régimen de Nicolás Maduro: 715 nuevos contagios, 11 fallecidos en las últimas 24 horas, un contagio importado traído de Panamá. El lunes el estado que registró la mayor cifra de casos comunitarios fue Cojedes. La Sillita de la Reina pasó de Apure a Cojedes. Si quieren lo ponen por orden alfabético y nos evitamos ese rollo, ¿no? Luego Miranda, Distrito Capital, Barinas y Aragua, entre otras. Y dicho lo de la Sillita de la Reina, hay que leer una nota del Nacional que dice que el Ministerio de la Salud perdió el control de la información epidemiológica. Alerta por escasez de pruebas de COVID-19 en laboratorios públicos. Médicos Unidos por Venezuela aseguró que hay estados que reportan 0 casos por la imposibilidad de detectarlos. Así es. Médicos Unidos por Venezuela, la organización no gubernamental que se dedica al monitoreo del COVID-19 a falta de datos oficiales confiables, alertó este lunes sobre el empeoramiento en el subregistro de casos de coronavirus debido a la carencia de pruebas de detección en laboratorios públicos. A ello se une e indicó el excesivo costo de las pruebas en los laboratorios privados. La organización aseguró que el Ministerio del Poder Popular para la Salud perdió el control de la información epidemiológica. Alertamos, el MPPS no solo ha perdido la batalla en contra del COVID-19, también perdió el control de la información epidemiológica nacional. La base informativa es sobre resultados de laboratorio y estos se trasladaron a pacientes que los tramitan en laboratorios privados, indicó Médicos Unidos por Venezuela en Twitter. De igual manera, la organización instó a ese ministerio a publicar la lista de los laboratorios públicos en los que efectivamente se estén realizando pruebas de antígeno y PCR por estado.
Está. Nada que agregar, su señoría. ¿Usted sabe dónde se saca una prueba PCR en un laboratorio público? ¿Verdad que no? Está todo dicho. Nuevo cargamento con vacunas de Sputnik V llegó a Venezuela este 1 de noviembre. Una vacuna que se ha demostrado muy efectiva en mayores de 60 años. Son 450.000 nuevas dosis de vacuna Sputnik V. Y la Sociedad Venezolana de Infectología apoya vacunación de niños con Sinopharm y Sinovac. La Sociedad Venezolana de Infectología expresó su apoyo a la jornada de vacunación de niños desde los 12 años en adelante con las vacunas chinas Sinopharm y Sinovac que se viene ejecutando en el país en los últimos días. Explicaron a través de un comunicado que la decisión se debe a que son vacunas de plataformas conocidas de virus inactivado, las cuales han demostrado seguridad y muy buena respuesta inmune en estudios realizados y publicados. El gremio también ve con preocupación que muchos centros de vacunación estén vacíos, por lo que piden se estimule la difusión de información educativa sobre la importancia de vacunarse. Ciertamente, yo lo he dicho, por lo menos en Caracas, yo no sé en el resto de las grandes ciudades. En Caracas, el que no se ha vacunado es porque no ha querido. Y si en el resto de las ciudades no hay suficientes puntos de vacunación, lo que tiene que hacer el gobierno es empezar a desviar vacunas hacia esos estados, man. Si en Caracas ya se vacunó todo el mundo, manden vacunas para el interior. No se trata de demostrarle a los medios internacionales que Caracas está bien. El resto del país existe. Para cerrar, el mundo supera oficialmente los 5 millones de muertes por COVID-19. La cifra real podría ser de hasta 3 veces más, dice el secretario de las Naciones Unidas, que señala que este dato supone un fracaso mundial. Alba Robersi envió un nuevo mensaje a los venezolanos agradeciendo apoyo. La recordada actriz declaró que sin planearlo, ahora su experiencia le puede llegar a la mente y el corazón de muchas personas que de repente necesitan un ejemplo como el suyo. Además, dijo que próximamente revelará algunos proyectos artísticos en los cuales participará. Un técnico en refrigeración en el barrio El Winche de Petare asesinó a una anciana que le reclamó un mal trabajo. Sus familiares fueron a poner una denuncia por su desaparición y luego supieron que estaba muerta. El sujeto fue detenido y responde al nombre de Y.J. Acosta. Los nombres no te dan los nombres, sino solo el apellido, de 29 años de edad. Y en el Ávila abatieron a un sujeto que intentaba robar a la gente en el sector Galindo, cerca de la urbanización Terrazas del Ávila. 3 sujetos estaban con cuchillos intentando robar a los caminantes del Ávila. 3 funcionarios policiales se encontraban haciendo ejercicio. Uno de ellos sacó su pistola y disparó contra los ladrones, hirió a uno y mató al otro. Ahora la pregunta es, ¿por qué estos señores suben armados al Ávila? Nuevamente, o sea, el otro día pasó también en Sabasnieves. ¿Qué está pasando? Mano, es que todo el mundo está subiendo al Ávila armado. Una desgracia esto. Bueno, una de las tantas desgracias de este país. Para cerrar este programa, recordar al ex embajador venezolano Fernando Gervasi, que murió ayer en España. El escritor y político ha fallecido a los 79 años, aparentemente de un infarto. Yo no lo conocí personalmente, pero en mi gremio tenía una fama buenísima. Todo el mundo lo consideraba como un gran caballero y aparte como una eminencia en el oficio de la diplomacia. Se tuvo que ir a España en 2014, cuando el régimen lo inculpó de las protestas de ese año. 6:59 minutos, que este día sea lo que ustedes esperan de él. Recuerdo para nuestros fieles difuntos, si Dios quiere, nos encontramos mañana. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero.